Las imágenes que acabas de ver muestran el momento en el que el padrastro de Zaira Patiño Trejo fue sacado del tribunal después de que agrediera a Euren Balbuena, quien iba a recibir sentencia luego de ser hallado culpable por quitarle la vida a la joven. Las emociones del hombre afloraron mientras su esposa declaraba sobre la terrible experiencia que vivió, ya que no solo presenció los hechos, sino que ella también resultó herida. En este video te cuento todo lo que sucedió. Quédate conmigo hasta el final. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Zaira Patiño. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con dos versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Zaira Angélica Patiño Trejo nació a finales de la década de 1980 en el seno de una familia de raíces latinas en los Estados Unidos. Es poco lo que se sabe de la vida personal y del entorno familiar de la joven, excepto que fue hija de una mujer llamada Adriana Ayevistán, quien por razones que se desconocen se separó del padre de la joven y rehizo su vida junto con otro hombre. Aunque no están claras las circunstancias en las cuales se conocieron ni cómo se desarrolló la relación, para febrero de 2020 Zaira mantenía una relación amorosa con un chico llamado Euren Balbuena, también de origen hispano, del cual se sabe solamente que nació el 29 de noviembre de 1990. En ese momento ella era una brillante profesional de las finanzas con un futuro prometedor, ya que estaba trabajando en una de las firmas de consultores más importantes del país. La pareja convivía en un apartamento situado en un conjunto residencial en California. Sin embargo, desde un principio la familia de la joven no aprobaba su relación con Euren, quien se mostraba como un hombre celoso, controlador y violento. De acuerdo con los informes de la policía, el sujeto tenía un historial criminal por distintos incidentes relacionados específicamente con la violencia doméstica. En un tribunal había al menos 2 registros en su contra, el primero en mayo de 2015 y el segundo en junio de ese mismo año. Estas 2 denuncias involucraban 4 cargos, pero 3 de estos ya habían sido desestimados para cuando sucedieron todos los hechos. Al parecer, Euren no refutó el 4º cargo por el cual fue condenado, y la sentencia incluyó una orden para que asistiera a distintos talleres de violencia doméstica. Pese a que los informes no precisan si la otra parte involucrada en estos hechos fue Zaira u otra chica, sí existen algunos registros del Departamento de Policía, quienes atendieron en 2019 un llamado por una pelea entre ambos, en una dirección distinta a donde vivían cuando sucedieron los hechos que narraremos el día de hoy. En esa oportunidad todo pasó como un pequeño incidente y no se hicieron arrestos. Aunque después de esto estuvieron separados por un tiempo, Euren se las arregló para convencerla de aceptarlo de nuevo, y pese a las objeciones de su familia y de sus amigos, Zaira retomó la relación con él. No pasó mucho tiempo para que el hombre sacara a relucir nuevamente su verdadera personalidad. Así las cosas, el 1 de enero de 2020, agentes del Departamento de Policía atendieron un llamado por agresión en el apartamento que la pareja compartía. Como resultado, Euren fue arrestado. Las autoridades emitieron una orden de protección en su contra, la cual le prohibía acercarse a Zaira. Además, tras ser excarcelado, tendría que estar bajo vigilancia del Departamento de Libertad Condicional. Aunque estas medidas le proporcionaron cierto alivio a la familia de la joven, todavía se sentían intranquilos, porque sabían que Euren no se daría por vencido y haría lo posible por acercarse de nuevo a la chica y manipularla para que lo aceptara de nuevo en su vida. Lastimosamente, menos de 2 meses después, el jueves 27 de febrero de 2020, los peores temores de los seres queridos de la chica se hicieron realidad. Esa mañana, Adriana, la madre de Zaira, comenzó a preocuparse cuando intentó comunicarse con su hija y no pudo contactarla.
Ella no atendía las llamadas ni respondía a los mensajes, algo muy inusual, pues siempre tenía cerca su teléfono y solía hablar a diario con su madre antes de iniciar su jornada laboral. Presa de la angustia, la mujer salió de su casa y se dirigió al apartamento de su hija, con la esperanza de que tal vez estuviese dormida, enferma o por alguna otra razón no estuviese atendiendo el teléfono. Sin embargo, cuando la mujer llegó se encontró con una escena horrible. Dentro de la vivienda estaba Euren, quien aparentemente antes de su llegada había tenido una discusión con Zaira. Adriana notó de inmediato que su hija había llorado y que su rostro tenía evidentes signos de maltrato. Consciente de los antecedentes de violencia doméstica que había entre ellos, la mujer hizo lo posible por alejar a su hija de Euren y salir con ella a toda prisa de ese lugar. Pero el hombre no estaba dispuesto a dejar que ella se fuera fácilmente, así que se interpuso entre las dos mujeres y la salida. De acuerdo con los informes, en determinado momento, Euren fue a la cocina y tomó un objeto filoso, con el cual atacó a la madre de Zaira, cortándola 2 veces en la cabeza, y luego se abalanzó en la joven. Le hundió repetidamente la hoja de este objeto en distintas partes del cuerpo. Horrorizada y viendo que no podía hacer nada para salvar a su hija, Adriana salió a la calle en busca de ayuda. Pese a la gravedad de sus heridas, pudo llamar la atención de 2 personas, quienes vieron su rostro ensangrentado y llamaron rápidamente al número de emergencias. En pocos minutos llegaron agentes de la policía, a quienes la mujer les contó entre sollozos que su hija estaba sin vida en el apartamento, y además dio el nombre del atacante, Euren Balbuena, de 29 años. Mientras la mujer era trasladada para recibir atención médica, los oficiales ingresaron al inmueble, donde todavía estaba Euren, a quien pusieron bajo arresto inmediatamente. Comenzaron a revisar el lugar y en la cocina encontraron el cuerpo sin vida de Zaira, que a simple vista tenía varias lesiones punzocortantes. De inmediato acordonaron el edificio y al lugar acudieron diferentes peritos criminalísticos que procesaron toda la escena. Además, el cuerpo fue trasladado a la oficina del forense, donde los análisis determinaron que Zaira había fallecido por las múltiples heridas de arma blanca que tenía. Aunque el informe indicó que se habían contabilizado al menos 30 cortes, algunas fuentes cercanas a la fiscalía aseguraron que en realidad Zaira tenía en su cuerpo 95 heridas. También, según algunas reseñas, se dijo que el hombre había utilizado distintos instrumentos para hacerle todas estas heridas. 3 días después de los hechos, el 2 de marzo, Euren fue presentado ante el tribunal, donde fue acusado de asesinato en primer grado por el caso de Zaira y de lesiones corporales graves y agresión con arma mortal en contra de la madre de la jovencita. Ella en ese momento estaba todavía en el hospital recuperándose de las heridas. Evidentemente se iba a recuperar físicamente, pero emocionalmente iba a ser muy difícil, ya que prácticamente había sido testigo de la muerte de su hija. El juez entonces ordenó que este hombre quedara detenido hasta que se iniciara el juicio y puso una fianza de $1 millón. Además se agregaron $10,000 más al determinarse que había violado una orden de libertad condicional según los registros judiciales. Así las cosas, mediante un comunicado, el portavoz de la firma para la que Zaira trabajaba como asociada de clientes declaró que la noticia les dejó un gran impacto y que había sido terriblemente triste para ellos. De igual modo describieron a la joven como una persona excepcionalmente brillante y como un miembro muy importante de la organización. Dijeron que era muy profesional y además muy dedicada. Por último, le expresaron sus condolencias a los familiares y a los amigos. Mientras tanto, seguía la investigación de la policía, y estos determinaron que Euren era el único procesado como autor del crimen. No había otros sospechosos ni creían que él hubiese actuado con otras personas. Así, durante el proceso judicial, que se prolongó durante los siguientes 3 años debido a la emergencia sanitaria mundial, la fiscalía basó su acusación en todas las evidencias físicas recolectadas en la escena, en el informe del forense y en el testimonio de la madre de Zaira y de otros testigos, entre ellos algunos transeúntes que también habían llamado al número de emergencia. También se tomaron en cuenta las declaraciones de los oficiales de policía sobre los antecedentes de violencia de Euren. Así las cosas, finalmente el 21 de noviembre del año 2023,
Después de algunas semanas de un proceso judicial con numerosas pruebas y emotivas declaraciones, el jurado encontró a Euren Balbuena culpable del asesinato de Zaira. Asimismo, lo declararon inocente de intento de asesinato por agresión a la madre de la chica, pero se determinó la veracidad de dos acusaciones especiales, una que había utilizado un cuchillo en el homicidio y la segunda que había causado graves lesiones cuando cometía su delito. Así las cosas, la audiencia se fijó para el 17 de enero de 2024. Después de este veredicto, la representante de la fiscalía declaró que Zaira tenía un futuro brillante por delante, el cual le había sido arrebatado demasiado pronto por un hombre lleno de celos y de ira. De igual manera destacó las trágicas circunstancias en las cuales la mujer fue atacada. Con el paso de los días y como estaba previsto, ya el miércoles 17 de enero de 2024 se llevó a cabo la audiencia de condena de Euren, para quien la fiscalía había solicitado la pena de cadena perpetua. Durante la sesión, los familiares de Zaira tuvieron la oportunidad de hacer una declaración de impacto antes de que la corte anunciara el fallo. Entre quienes tomaron la palabra para dirigirse al acusado estuvo evidentemente la madre de la joven, quien fue testigo de todo lo que sucedió, como ya sabemos. La mujer pronunció un emotivo discurso, el cual fue también devastador, diciendo cuál había sido el efecto en su vida de que le quitaran a su hija. También comentó que todo lo que estaba viviendo era demasiado doloroso. A su lado estaba su esposo y el padrastro de Zaira, quien lucía evidentemente afligido por el desgarrador relato. A pocos pasos de ellos se encontraba Euren, quien estaba esposado escuchando las palabras de la mujer sin tener emoción alguna en el rostro. De pronto la audiencia fue interrumpida por el padrastro de Zaira, probablemente impulsado por el dolor y la impotencia, lo cual hizo que se abalanzara encima de Euren y lograra asestarle al menos 1 o 2 puñetazos, antes de que los agentes de la ley los separaran y restauraran el orden. Algunas fuentes aseguran que, aunque desconcertado, Euren intentó responder al ataque, pero fue derribado y luego inmovilizado con un arma electrónica, mientras que el padrastro de Zaira fue sacado rápidamente del tribunal, tal y como les mostramos en la introducción. Después de unos momentos de tensión se reiniciaron las declaraciones, que se extendieron por más de 1 hora. De acuerdo con los informes, tras reanudarse la audiencia de sentencia, el juez dictó una sentencia de mínimo 26 años y un máximo de cadena perpetua en contra de Euren, que para ese entonces tenía 33 años. De igual modo recibió una condena adicional de 7 años, por los cargos relacionados con el ataque hacia la madre de Zaira, lo que había dado como resultado acumulado una sentencia mínima de 33 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. Esto significa que si después de las apelaciones de la defensa el fallo sigue firme, Euren permanecerá tras las rejas al menos hasta 2057. Hay que destacar aquí que antes de emitir este fallo el mismo juez rechazó una solicitud de libertad condicional. Además, también se le incluyó a Euren un mandato para que proporcione una restitución financiera a la familia de Zaira y una recomendación a que participe en programas de asesoramiento y educación mientras cumple su condena en prisión, debido a que en el tribunal también se reconocieron sus antecedentes de adicción y una posible influencia del consumo de sustancias ilícitas o alcohol en el momento del crimen. Después de darse a conocer el fallo, la representante de la fiscalía declaró que no podía compensar a la familia de Zaira por su pérdida, pero sí que buscó hacer justicia y darles un desenlace que les diera un poco de descanso. Al momento de la investigación de este video para abril de 2025, no se han encontrado registros de que se hubiese presentado alguna denuncia relacionada con el altercado entre el padrastro de Zaira y Euren. El trágico desenlace de la joven a manos de su expareja quedó como un triste recordatorio de las señales de la violencia doméstica. Lastimosamente, en este caso no solo se perdió la vida de una joven valiosa y con muchos sueños que cumplir, sino que su propia madre se convirtió en una víctima y en un testigo de los horribles hechos que llevaron a ponerle fin a la existencia de la mujer. Por otra parte, la impredecible reacción del padrastro de Zaira frente a Euren puso en relieve el desgarrador impacto que dejan estos crímenes en las familias. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso evidentemente muy impactante, más que todo por la reacción del padrastro de Zaira contra Euren, el hombre que le quitó la vida,
Realmente pues algo horrible lo que le pasó a esta familia y algo que jamás se imaginaron, así que es muy normal tener este tipo de sentimientos y también este tipo de reacciones. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, allí también subo mucho tipo de contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.